pandemia, pues, ¿no? La gente se iba a los que podían, a Estados Claro. Unidos a vacunarse. Y este hombre en 90 días terminó la vacunación. Y más allá de ese umbral, vino el tema de seguridad. Y luego la gente le dijo, si te he visto ni me acuerdo. Eso políticamente puede pasar. En el tema de seguridad que está concentrado el presidente, no es un tema mucho más complejo. La gente sí siente, él ha trabajado una política de guerra que no la manejó Lazo. Lazo se concentró en los grandes, en los macro temas, ¿no? Los carteles, tuvo récord de captura de droga él. Pero eso la gente no la siente cercana. La gente siente cercano ver la policía en la esquina, que no le roben el bus, que le bajen la delincuencia, Lo que más inmediato, ¿verdad? lo cercano. Y eso el presidente Noboa ha sabido manejarlo bastante bien. Tiene una política de guerra, logró identificar un enemigo, lo etiquetó, le llamó terrorista. Y obviamente esa política de guerra hace que la gente se unifique en un solo mensaje. Hay que ver cuánto dura, porque hay una cosa que es mucho más fuerte que la vacunación y mucho más fuerte que la delincuencia, que es la economía. A la gente no la asaltan todos los días, pero el bolsillo está vacío todos los días. Entonces habría que ver cómo viene después con el tema del alza de los impuestos, cómo viene después con el tema del aumento de los tributos y todo lo que se va a, todo ese dominó que se viene para después. O sea, no puede decaer en el trabajo de la seguridad No. y tampoco descuidar lo de la economía, lo del empleo, lo de otras políticas más necesarias para el desarrollo del Así es país. falta bastante tiempo para la siguiente elección y cualquier cosa puede pasar. Y en el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿usted ve que hay un efecto positivo en la gente como para que esto perdure algún tiempo hasta cuando empiece la campaña? Bueno, no lo digo yo, lo dice la estadística. La reducción de víctimas por muerte violenta ha sido bastante significativa, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que la percepción se sienta como que de verdad hay un momento un poco más tranquilo, porque nada está calmo tampoco al 100% en ninguna sociedad, ni siquiera en el primer mundo. Pero digamos que la gente por ahora siente que eso está avanzando, va a llegar un momento en que se va a acostumbrar a eso y va a venir el siguiente O tema. sea, ya tocó el techo y baja. Sí, la gente te reclama. Yo siempre pongo un ejemplo del atavismo cultural que puede tener el ecuatoriano. Aquí viene un ventarrón como el que hubo en Milagro el otro día, se te lleva todas las tejas de tu casa y va el gobierno el otro día y te pone 9 tejas, pero le faltó una, le faltó una. Por eso Entonces, reclamas. espérate, y va la prensa en la noche, ¿cómo le fue? ¿Le atendió el gobierno? No, me dejó un hueco en el techo, te dice. Entonces, así piensa la gente todo el tiempo, siempre está exigiendo más sobre lo mucho y más sobre lo poco. Pero para eso la comunicación, pues tiene un buen estratega, Roberto Isurieta, puede algún problemita de esto lo puede saldar con una buena comunicación, pues, Bueno, Carlos. la comunicación pienso que está bien, como hace un rato decía yo, que ellos tienen un lenguaje de guerra que es bastante bien manejado. Él sabe identificarse como un gran coronel de un ejército que te está ayudando, pero la comunicación es más o menos como nosotros hablando. Muchas veces ni con 10 excusas podemos superar una situación, Solo con realidades, digamos. solo con realidades, nada más, es lo único. Juan Carlos. Licenciado Ferrín, estamos a puertas, porque es en abril la consulta popular. ¿Cómo ve usted el éxito, llamemos así, la aprobación que esperaría tener el gobierno en esa consulta con todas las preguntas que ha planteado y en este momento en que efectivamente pareciera ser que el presidente Noboa tiene una muy buena aceptación popular? Tendría el presidente que usar varios factores a su favor. Número uno, el factor de su popularidad le puede servir para que el no le funcione a la oposición. Me explico. Las consultas son, y eso hay que entenderlo para todos los que vayan a hacer una campaña por el sí, las consultas son 100% emocionales, 0% racionales. Todo aquel que quiera hacer una campaña argumentando cada pregunta de por qué razón votar sí o por qué, Claro. va a fallar. En ese aspecto vimos la campaña, por ejemplo, del presidente Lazo. Lazo, así es. Cada pregunta tiene una aceptación altísima, porque es como que te preguntas si quieres a tu abuelito. No, pues no Claro. sabes, es una cosa normal. Pero el rechazo a él era altísimo también, y por ahí lo agarraron a él. Sin embargo, cuando Moreno consultó, él hizo una campaña 100% emocional de unidad nacional, vamos por el sí, 7 veces sí, música arriba, su logo era la bandera del Ecuador. A eso me refiero. El presidente Moreno no se dedicó a explicar las preguntas, sino que se dedicó a empujar un solo
sí Claro. al unísono. Es lo que tiene que hacer el presidente Noboa, empujar el sí por el sentido patriótica, sí contra la delincuencia, sí Claro. contra esto, sí a favor de la generación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, se le puede caer. No olvidemos que el correísmo es una máquina que no le conviene que el presidente Noboa gane una consulta. Ellos van a empezar a menoscabar el no, se van a ir por el... Ellos tienen dos maneras de publicitar, siempre se van por el lado de los juegos de palabras, entonces van a sacar cosas como no, boa, no. Son cosas Claro. son cosas que ellos saben jugar bastante bien. O se van a ir por la campaña del no porque me subiste los impuestos, no por esto, no porque estás violando derechos humanos. Se van a inventar 300 cosas y se van a ir por ese camino del no, a ver si captan algo de ese rechazo, que no, él tiene aceptación 80, pero hay un 20 que no. Entonces a lo mejor sacan algo de... ¿Qué tiene? Tiene 80 todavía Y el revisado. 30% de los correístas, de ese 30%, Hay 10% no correístas, apoya. hay correístas que aprueban al presidente, quizás no votarían por él, tenemos que tener bastante diferenciado que aceptación no es lo mismo que intención de voto. Claro, Claro. claro. Licenciado, una pregunta, pero y casualmente sobre ese tema que usted topó casi al final de su contestación. Pero ¿quién es la oposición en este momento? Porque ha habido un pacto en la Asamblea, ¿no es verdad?, para Que hoy gobernar, día se puede romper, que ahora se hoy puede día, romper, así es, después de las 9:30. claro. Pero en todo caso le ha permitido eso a él gobernar. Entonces, si bien la consulta no es una consulta de los partidos políticos, sino de la ciudadanía, pero en todo caso, ¿a quién podríamos definir hoy como la oposición? Ya usted mencionó a la Revolución Ciudadana, pero ¿alguien más? ¿O son ellos los únicos, pero tienen la suficiente fuerza realmente como para que gane un no? A ver, hay que saber diferenciar que hay oposición durante la gestión y oposición durante los comicios, ¿verdad? Durante la gestión nadie se va a poner porque el presidente combata la delincuencia, entonces todos somos del mismo barco. Entonces, obviamente vamos a empujar todos hacia allá. Ponen sus trabas, sus advertencias, cuidado me suben los impuestos. Mire, el PSC hace oposición en el tema de impuestos, solamente en ese tema se pone en oposición. ¿Por qué? Porque es una promesa de campaña de ellos y no quieren transgredir esa promesa y obviamente tampoco quieren que luego lo juzguen por aquello. Pero en el tema electoral, cuando los números son captar la presidencia en el 2025, es oposición hasta los que recién entran a la contienda. Hablo de Pedro Granja, hablo de todos estos nuevos políticos que van a ver acá. Entonces, digamos que en el correísmo, volviendo al correísmo, tenía una representación de la cuarta parte del espectro electoral como voto duro en la elección pasada. Yo creo y pensaría que para la siguiente elección va a tener apenas una quinta parte. ¿Por qué? Porque hay votos duros de Novoa que posiblemente estén migrando al presidente, perdón, de Correa que estén migrando al presidente. Porque el que sabe entender el arte de la guerra sabe que al enemigo hay que conquistarlo, ¿no? Novoa llegó y hay mucha gente del correísmo que está en el poder que se está sumando, obviamente, a su gobierno y lo está haciendo bastante bien. Las 9:00 a.m, 30 minutos, 9:00 a.m, 30 minutos. No sé si el ingeniero Mendoza esté para las preguntas pertinentes, ingeniero. Bueno, sigamos hasta mientras, ¿no es verdad? Mire. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, correcto. Adelante, adelante, Sí, adelante. gracias, Alcidito. Sí, para preguntarle a Carlos Ferrín, si es que a él le parece, Carlos, por ejemplo, esta encuesta que saca Sedatos, que todos sabemos que Sedatos se equivoca harto, pues para muestra basta un botón, la consulta popular del año pasado, que hasta el último dijeron que todas las preguntas ganaba el sí, y fue al revés, todas las preguntas ganó el no. Pero, por ejemplo, Sedatos confirma lo que decía Comunicaliza, no con las mismas números, pero sí de la alta aceptación del presidente Daniel Noboa. Según Sedatos, tiene 85% de aceptación. Comunicaliza creo que llega al 74%. Entonces, ¿a cuánto, perdón? Perfiles también. Ok. Ya. Perfiles de ¿Qué opinión opinas también. de eso, Carlos? Bueno, es muy complejo, lo explicaba hace un rato, preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con una situación. Como que le digo, ¿le estaría de acuerdo que los delincuentes sean extraditados? Yo diría que sí, o sea, ¿por qué razón voy a decir que no? Salvo que tenga un delincuente en mi casa, que no quiero que le extradite.
Pero eso, durante las consultas nadie le pregunta, o a lo mejor si se lo preguntan, ¿está usted de acuerdo que le suban el impuesto del IVA? Entonces, ahí te van a decir que no. Entonces, lo que pasa es que ahí es donde cayó el presidente Lasso en la consulta pasada. Todo el mundo le preguntaba, las preguntas de él eran todo un sí, altísimo nivel de sí, pero nadie le preguntaba a la gente si votaría por Lasso en este. Entonces, lo que hizo la oposición de Lasso fue convertir esa consulta en la consulta de Lasso. Entonces, en cuanto que dijeron la consulta de Lazo, dijeron, la consulta de Lazo, bueno, entonces no quiero votar, voy a votar que no. Y no tiene nada que ver lo que haya preguntado la encuestadora. A lo mejor la encuestadora hizo su trabajo, le respondieron que sí, porque la gente tendría que responder que sí, es una pregunta obvia para muchos casos. Por ejemplo, en el caso de la consulta actual, el tema del trabajo por horas, sí tendría un gran debate a nivel 50 y 50, habría que ver cómo está. Los jóvenes por hoy tratarían de buscar una situación de trabajo por hoy, porque los jóvenes por hoy ya no te trabajan 8 horas, como una generación pasada que fue básicamente casi que adoctrinada para resistir jornadas largas de trabajo, incluso de los programas de educación. Pero hoy por hoy el joven te trabaja 2, 3 horas, estudia, hace sus cosas, y ahí posiblemente haya polarización en esa pregunta, pero a nivel general, por lo general, si las preguntas tienen alta aceptación, habría que ver cómo está el rechazo del presidente. Si el presidente tiene un bajo rechazo, quiere decir que esa consulta podría salir bastante bien. Muy importante, ¿no? Y sobre ese tema específico, tienes tanta razón que es un tema de cultural y de adoctrinamiento. La generación anterior a la nuestra, por ejemplo, estaba acostumbrada a trabajar 44 horas, pues, hasta los sábados, Carlos. Uh-huh. Y uno dice, no, los sábados es imposible, pues ¿cómo va a ser? Y ahora la nueva generación, incluso en muchos lugares del mundo, piensan en que deberían de ser 36 horas. Y en el tema del trabajo por horas, como tú dices, ahí va a haber una división. También comienzan a haber una serie de inquietudes de cómo sería la seguridad social, de cómo sería la jubilación, etcétera, etcétera, en esos casos, ¿no? Entonces, es un tema que si bien es muy importante y que personalmente estoy a favor, sí tenemos que tener claro que no es un debate fácil en ese caso, ¿no? No, para nada. No olvidemos que las consultas, una vez que las aprueban, luego bien hay que normarlas, ¿no? Hay que normarlas y ahí hay que ver cómo se pelea esa normativa. Y ahí va a haber obviamente mucho debate y eso va a seguir dando todavía harto En la caballaje. asamblea. Así es. Las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 minutos. Vamos a continuar con las preguntas del licenciado Alcides Montilla para nuestro invitado esta mañana, Carlos Ferrín, que está en Atalaya. Carlos, ¿usted lo siente como dubitativo a veces el presidente? Unas veces dice, sí, hay que ir a la reelección, otras veces dice, bueno, como que da marcha atrás, como que me cambia, etcétera, etcétera. ¿Eso no confunde al electorado? Bueno, y pienso que esto es lo correcto al principio, entrar sin pensar en la reelección. Eso hace que no tengas miedo de tomar las decisiones más difíciles. En otros países, por ejemplo en México, no existe la reelección. Claro, Entonces, tienes un sexenio y el presidente no está pensando en no, reelegirse. pues, Toma decisiones que no le perjudiquen la reelección porque de alguna manera se convierte como un techo. Lazo pensó todo el tiempo en los votos. Entonces, todo medio, las redes se molestaban y cambiaba todo. Entonces, era un hombre que gobernaba con esa clase de ruido que le hacía tomar otras decisiones. Pero en el caso del presidente Noboa, no está mal que sea un presidente que diga, bueno, llegué al poder y me encontré otra situación, por eso cambié de opinión. Nadie puede no cambiar de opinión. La gente cambia de opinión y para eso está allí, no para ir en firme con algo. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, del alcalde Aquiles Álvarez, que él decía que la plata del aeropuerto la iba a usar para otras cosas y cuando se dio cuenta que no se podía, fue y lo dijo. Y se lo explicó a la población. No está mal tener un presidente que diga, acá me equivoqué, claro. aquí lo voy a corregir. Pero en el tema específico que tú me preguntas, él hace apologías a que va a seguir,
no ha dicho específicamente me voy a lanzar, solo ha dicho hay que continuar el trabajo nada más. Ujú. Y no es malo, no es malo porque la gente, esto es más o menos como las relaciones interpersonales. Si tú tienes una persona y no le das ningún tipo de expectativa, lo tienes ahí en la duda, luego seguramente se buscará otra, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor si el presidente no va labrando ese camino, pues alguien podría pensar ya en un Jan Topic, en alguien a futuro, ¿no? Ahora, el presidente finalmente creo que sí va a ser candidato, pero para ganar las elecciones, ¿verdad? Tendrá que mantener el trabajo de la seguridad como caballo de batalla o como caballo de Troya para ganar las elecciones, porque de lo contrario, la gente ya pensará, ¿verdad? Que no me está convenciendo del tema de la seguridad. Y con ese argumento, ¿cómo va a ganar las elecciones? Ahora, hay otro asunto, el tema de la consulta. Si el presidente gana la consulta con esas preguntas que todo el mundo diría que sí, es como ganar las primarias, pues, Carlos. Sí y no, A ver, porque la gente usa una consulta, no es que tienes asegurada ya la... Bueno, pero peor es que la pierda, pues, Carlos, pues. Moreno ganó su consulta y se fue después al carajo en la Claro, popularidad. pero peor es que la pierda, pues, el presidente. Peor, es la verdad. Ahí sí tienes un punto. Es peor es que la pierda porque lo haría ver como débil política. Claro, pues, Pero te pongo un ejemplo respecto al tema de mantener la seguridad. El caso de Salvador. El presidente Bukele logra un nivel absoluto de popularidad que está por encima del 90%. Hay presidentes que ni lo ponen en la estadística porque ya está por encima de todo, está en la estratosfera. Pero ¿qué piensa la población de El Salvador? Piensa que si se va Bukele, vuelven a salir toditas esas personas de las cárceles y vuelve De los el maras. caos. Y la gente está pensando en la venganza de los maras. El temor es tan grande que la gente vota por miedo a que se... Eso pasa en un país donde haces que funcionen las reglas, o sea, hace que el sistema se sostenga por un líder único. En el caso de Bukele, es un líder que sostiene el valor y en contra del miedo. Entonces, para allá la posición va a ser muy difícil. Tendría que salir alguien muy parecido a él para captar el poder que diga voy a continuar lo de allí porque no va a tener ningún espacio más. Si el presidente Noboa logra durante el tiempo que falta terminar la cárcel, las dos cárceles que está prometiendo, y mantiene este nivel hasta el último, la gente va a votar por ese miedo. Va a votar diciendo, voy a votar por él de nuevo, a lo mejor no me cae bien, pero siento que con él hubo una respuesta y algo se ha resuelto y no quiero que se vaya. Carlos, y la víctima ahí sería Jan Topic. Bueno, pues Jan Topi en ese momento, cuando él captó el tema del temor de la gente en el tema de seguridad, eh, pensaría yo que el presidente no ha ocupado ese espacio. O sea, Ujú. casi como que el argumento de él está ocupado ya. Así O es. sea, ya me tienes que traer otras cosas, Jan Topi. Claro, pues, lógico. Por eso le digo, una víctima de eso sería el éxito del trabajo en contra de la criminalidad por parte del presidente Noboa. La víctima sería Jan Topic, Mire, salvo que me aparezco con otros argumentos. Jan Topic, y para los que simpatizan con Jan Topic me escuchan, o el propio Jan Topic, va a volver como un Elon Musk. Él no va a volver como un clave de la política de seguridad. Él tiene que volver como un empresario de visión moderna, joven, que le da espacio a los jóvenes, que sabe de seguridad, pero que está pensando en lo económico, en el empleo, en otras cosas. Si no, muy difícilmente se va a Claro, ubicar dentro de la los pantalla. principales problemas del ecuatoriano, ¿no? Juan Carlos. Sí, licenciado. La comunicación del presidente Noboa parece que es bastante su estilo, ¿no? Es muy sencillo, tiene un tono de voz siempre el mismo. Es más, no usa inflexiones en su voz, sino que es como una voz bastante plana, ¿no? Su mensaje es normalmente cortos, respuestas cortas que van al grano. Ciertamente que este es un modelo de comunicación de él distinto al que ha habido en el pasado, ¿no? El presidente Lasso le gustaba ser básicamente bastante personalista en la comunicación. Él era el que comunicaba en el gobierno. Los secretarios de comunicación prácticamente no existían. Presidente Moreno, bueno, también él tenía una forma pausada de ser, Pero dejaba más hablar. dejaba más. Te vas a hablar jamás. Así es. Moreno dejaba hablar nomás. Es verdad. Y luego de eso tuvimos al presidente Correa, pues que era el dueño, amo y señor
de la comunicación, ¿no es verdad? Pero sin embargo, el presidente Noboa, con su estilo, pareciera ser que logra comunicar y digamos, trasladar su mensaje. Atrás tiene, pues, obviamente, a un Roberto Izurieta, que me parece que está ocupando ahora una posición un poquito más tras bastidores. Ha desaparecido un poco Ha de ser porque escena cumple pública. muchas funciones más allá de secretario de Claro, Comunicación. por eso. Entonces, ¿cómo interpreta usted este modelo de comunicación de parte del presidente Noboa? Bueno, el presidente Noboa tiene su estilo es muy parco. Ujú, muy parco, sí. Pocas palabras, Pocas precisas, palabras. discursos cortos. ¿Qué efecto logras con esto? Que cuando eleve un poquito la voz, la gente se emociona. Ok. Y es lo que pasa Claro. cuando pasó a O cuando lo... mueve las cejas también. No, cuando le tiró a Correa ahora con el Insocio Incredible, o sea, Ah, sí, 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 claro. sí. la gente se volvió loca. Dijo, ay, Eh, al fin habló. eh, Es claro, es como que lo mantiene plano, sube un poquito, la gente se emociona, baja de nuevo. mm, Y Roberto Izurita es un tipo que está mega, ultra sobrecalificado para el cargo que está, porque me parece a mí un tipo que Claro que sí. es sideral en lo que él hace. Es muy bueno. Y obviamente cuida todos sus aspectos políticos. Sé que el presidente tiene consultores hasta para la ropa que se va a poner, lo que va a comunicar, y en eso es súper cuidadoso, mm, pero comunica más con los hechos. ya. Los hechos son los que realmente Hablan, comunican, no son hablan. los que hablan por sí solos, sí, ¿Qué es lo más importante, que pues, es no? lo más ¿Qué es lo que importante. le interesa y le gusta al pueblo, pues? Así Claro. es. Así es. Licenciado, obviamente que él ha cometido el tema de la seguridad como un tema, obviamente, pues principalísimo en su gobierno. ¿Qué otros temas? Por ejemplo, el tema de la salud, que tanto se habló, que tanto se criticó en el pasado, el tema de que no habían los insumos, los medicamentos, los hospitales. Ese tema, digamos, ahí sigue estando, pero sin embargo, pareciera ser, él no se lo ve que se ha metido en ese tema aún, ¿no? El tema, claro, si nos vemos, pues recién tiene en la presidencia, pues desde diciembre, digamos, son básicamente 3, va para un cuarto mes, ¿no? Y ha pasado corto tiempo y pareciera que ha pasado más, ha podido acometer en este tema de la seguridad con bastante éxito, ya ha dicho que si es necesario va a alargar el estado de excepción obviamente amparado en este decreto que pasó, el 110, el 111, pero ¿qué otras áreas usted cree que él eventualmente pudiera o debiera comenzar a tocar pensando eventualmente en una reelección? Porque el tema de la seguridad no sé si le vaya a dar el millaje de aquí hasta que comience pues la campaña electoral, ¿no? Bueno, no olvidemos que el presidente está completando lo que le faltó gobernar a Lazo, ¿no? Así Ni es, siquiera estamos en su primer periodo, por así correcto. hablarlo. Es un tema muy temporal. Sería especular que él intente resolver todos los problemas del Ecuador en estos meses. Correcto, Pero sin embargo, se está encargando de los que más nos atañen. correcto, Y eso hasta ahí creo yo que no va mal, ¿no? ya, Entonces, sí creo y pienso que le faltó un poco más de sinceridad en ciertas cosas. O sea, decirle a la gente aquí, vamos a, por ejemplo, tener el caso de Milei, un tipo que arranca diciendo no hay plata, esperen los primeros 6 meses de su vida. O sea, ya con eso la gente ya se queda tranquila porque ya les está diciendo de entrada Claro. que va a estar muy, muy fregada la No cosa. los está claro, por engañando, ¿no? supuesto, Claro, pero en este caso, todo lo que en este momento está haciendo el presidente es entregando la obra que dejó el otro encargado, lo que quedó a medio terminar. Está arreglando un poco la casa sin llegar a caer en ese argumento de arreglando la casa, ¿no? Cuando venga la consulta, él va a dejar resuelto un problema que tiene allí, que él cree y piensa, y todos los que están a favor de la pregunta del empleo por horas, le va a generar empleo a futuro. Es muy posible que se descomprima, por ejemplo, los emprendedores que no pueden arrancar. Hay emprendedores que, por ejemplo, preparan ceviche encebollado en la mañana y cierran. Y eso es todo lo que hicieron, nada más. Ahí, ese tipo de emprendedores, por ejemplo, el empleo por horas es espectacular, porque, o sea, claro, por eh, supuesto, van, trabajan esas horas y se van a su casa. Entonces, claro, va a haber una explosión de empleos, al menos en ese punto, y mucha gente a lo mejor va a decir, tengo trabajito, antes no tenía, claro, estoy ganando por claro. horas.
Y en sistemas como los Estados Unidos, aquí nos quejamos, dice hay una frase que nos quejamos de trabajar 8 horas acá, pero nos vamos a trabajar por hora en otro En país. España y en Sí. Europa No, en pero en general. el sistema de trabajo por horas está vigente en muchos países y es una manera Es una perfectamente, manera que no ahoga al nuevo emprendedor claro, y no ahoga, obviamente le da una salida, sobre todo a los jóvenes que estudian, que dicen, no me cogieron del trabajo porque claro, me mi quieren las horario no me 8 horas. permite. Me quieren las 8 horas y no puedo trabajar, entonces no me puedo ganar mi billete, entonces por hora yo voy y trabajo aquí y puedo tener un ingreso. Mi querido director, Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oiga, mi querido Alcides. Cuénteme. Ahí sí nos escucha, ahí sí nos escucha Correcto. Carlos, Muy ¿no? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo tengo la duda porque estoy sintonizándolo también a través del Zoom, pero ya, aquí está, que lo estaba sintonizando con un poco de delay, pero era a través del Facebook. Gracias, por eso estaba medio confundido. Eh, en este caso, quería insistir sobre el tema de Jan Topic. O sea, el discurso de la seguridad, lo que nos decía Carlito Ferrín, es por ahí no puede ir Jan Topic, ¿no? Tiene que presentarse como el tipo Elon Musk del Ecuador, así. Bueno, déjame decirte que seguramente la gente va a decir no lo ha hecho mal Noboa. claro, Jan Topic pasaría a ser el bueno por conocer. Si Jan Topic de repente posiciona que hay un piso más por encima de lo que se ha hecho, le podría ir bastante bien en el tema de seguridad. Pero él ya tiene que mostrar las otras cartas, porque es pasar de ser un tipo monotemático a un tipo estadista. Sé que es un gran economista, sé que tiene muchas capacidades y él tiene que demostrar que es casi el ser más de avanzada y moderno que hay en este país. Sé que va a lanzar una plataforma digital. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, lo había sugerido a cualquier político que él haga, es una especie como de partido virtual, si es lo que creo que es. Y esas cosas van creando, obviamente, su espacio y van calando, ¿no? Y esto es cuestión de estar en el baile. Muchas veces el que se va temprano del baile se pierde lo que viene después y el que El show. a lo mejor el que estaba parado en la esquina sin hacer nada, sin bailar, se claro. lleva la más bonita al final del baile. Bueno, Porque se quedó el show. hay que estar en el baile. Bueno, de hecho, el presidente Noboa Ganó nadie ganó así. Nadie pensó que él iba a entrar a la segunda vuelta. Ganó O así, sea, se quedó tranquilito en una se esquina. quedó tranquilo, se quedó tranquilo. Así es. O Ingeniero, sea que continúe. el candidato o precandidato Jan Topic, que ya fue candidato, como dice Carlos, tiene que estar en el baile, pero en este caso ya no sería como aparecer como un experto en tal modalidad de baile, sino también en otras modalidades para que pueda tener chance en el concurso. Tiene que mostrar todo su abanico. Seguramente él es una navaja suiza de cosas y hay que sacar las otras hojitas a ver qué tiene ahí. Y lo que mejor le hace a la sociedad y a la democracia es que hayan muchos más actores políticos dispuestos a cambiar el país y que vengan con muy buenas intenciones, obviamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Antes de continuar con Juan Carlos y con Alcides, una pregunta, ¿y quién encarnaría, no sé, porque hasta ahorita no veo yo el candidato o la candidata anticorreísta? O sea, ¿quién encarnaría al anticorreísmo que antes era Fernando Villavicencio, en su momento fue Guillermo Lasso? ¿Eso es importante ocupar ese espacio o más bien un candidato como es el presidente de la República que dice yo soy anti nada, no estoy en contra de ninguno, es mejor? Bueno, déjame decirte que el único movimiento que yo veo que está encargado de mantener ese discurso y lo hace bien y no se ha metido en el baile y no ha doblagado y ni se ha metido en pactos ni nada, es Construye. O sea, Construye tiene una política que capta ese sentir del anticorreísmo, mantiene arriba el discurso de Fernando Villavicencio. Están proponiendo ahora, lo vi,
esta semana 3 preguntas que estaban dentro del programa de Villavicencio, a manera de inmortalizar, en efecto, el tema de la figura de Villavicencio. Pero hay unos giros de argumentos en las películas que a veces uno dice, chuta, no me esperaba eso de ahí. Supongamos que quién podría irrumpir la escena política en el caso de que, aunque no se ha anunciado y lo ha negado 30.000 veces, que es que la fiscal se lanza a la presidencia, ella encarnaría la antítesis a la metástasis que ella misma promociona, ¿no? Entonces eso sería realmente algo que sí patearía el tablero. Y de ahí hasta el mismo presidente Noboa debería tener cuidado porque la fiscal tiene sus números, no crean que no. Y a lo mejor pudiese ser una figura que rompa el tablero electoral, incluso rompa con hegemonías electorales. Tal como usted está viendo el desarrollo de los acontecimientos en la Asamblea Nacional, donde pues hoy día se sabrá si van o no van a ser censurados los Murillo y Murillo, ¿no verdad? Y de ahí pues se sabrá si van o no a continuar en el pacto de RC5 con PSC y ADN, ¿verdad? Eh, podría en un momento determinado el rompimiento de este pacto, podría definir situaciones para la campaña electoral. Bueno, esto es un pacto nunca admitido. Es como el pacto. Pero visto en la realidad, pues que Sí, es verdad. lo que importa, ¿no? El secretario de comunicación dijo no haya pacto, lo que son ideas en conjunto. Claro. Lo niega hasta el Sí, final. bueno. Yo creo que la Asamblea se ha sostenido en este tiempo es en el trabajo en conjunto por el tema de los problemas de la gente. Asimismo, como el presidente Noboa es en este momento esclavo del tema de seguridad, la Asamblea también lo es. Cuando llegue a pasar también ese momento y la Asamblea empiece a naturalizarse, porque en este momento yo creería que está desnaturalizada, Claro. eso tiene... Por eso el 60% de respaldo, ¿no? Claro, dice, Ya es prestadito es nomás, ¿no? prestado, porque gente, bueno, si nos están votando en el Congreso a favor de nosotros, los apoyamos. Pero en el momento que vean que se arma otra vez la pugna, que viene la división, que el uno le tumba el proyecto al otro, que te empiezan a bajar los ministros, ya la gente empieza otra vez a pensárselo y pueden volver a esa situación del alacrán, ¿no? Ese que el cuento del alacrán que va sobre el sapo y dice, es mi naturaleza. Claro. Lo siento mucho. Yo creía que era la canción del alacrán. No, no, Es la fábula del alacrán. es la fábula del alacrán. Sí. Oiga, y estoy viendo esta especie como de pre-campaña o precalentamiento de la campaña electoral para la presidencia de la República, el aparecimiento de personajes que, el señor Granja, el señor Rabascal y otros más que de ley que van a continuar. Todos son de centro izquierda, punto uno. Y lo segundo, ninguno es de Quito. ¿Cómo es eso que Quito ya no tiene candidatos y tiene la costa, Guayaquil y todo eso? Ah, sí. Mira, para entenderlo de la izquierda, todo el mundo sabe que quienes llegan a segunda vuelta son Revolución Ciudadana. Lo que yo veo en este momento, lo que yo veo es una especie de interna de izquierda. O sea, se lanza Granja, Unas primarias, dice usted. unas primarias, sí, no declaradas. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo funciona? El correísmo sabemos que va a mantener a Luisa González. Ya dijeron o ya filtraron que no iba este muchacho Arauz en la vicepresidencia. Eso quiere decir, está vacante la vicepresidencia, ¿no? O está vacante la presidencia, dependiendo qué. Sale por el centro pragmático izquierda Rabascal y el centro democrático, y sale Granja en el radicalismo de izquierda. ¿Y de dónde le suma Isa? Se suma Isa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente más adelante, viendo números, se sienten en una mesa y digan, bueno, armemos un solo frente. Va Isa presidente, Luisa vicepresidenta, o va Luisa presidenta, Rabascal vicepresidenta. Y eso es lo que luego esas arenas se van a acentuar, porque si salen por separado, hermano, ya olvídate que ahí la cosa ya se perdió. Pero también pueden existir los quitavotos, pues los candidatos quitavotos que interesan al gran candidato. Eso ha existido siempre. Posiblemente, no, siempre digo que son nunca admitidos. Están ahí nomás para quitándole 2, 4, 5 puntos y el que no llegue el otro, ¿no? Quizás la opción en este momento sea que se genere una segunda vuelta. Tal como están las cosas, Carlos, ¿qué futuro le espera al correísmo en la política ecuatoriana?
Mira, el correísmo y realmente lo vemos como un volcán, la piedra cuando se empieza a enfriar ya, ¿no? El magma se convierte en piedra. Lejos de su líder, muy lejano a su líder, el partido se desinfla. Pasó con el PRE, eh, 20 años de Abdalá en el exilio, no lo salvó ni trayendo a Abdalá. O sea, va a llegar un momento en que a lo mejor en un futuro el presidente Correa pueda volver por algún motivo. Nunca sabemos los futuros de políticos de nadie, pero si lo pongo como una posibilidad, le costarían quizás levantarse un poco porque habrá toda una generación que no lo conozca. Y la gente que no te conoce simplemente no te vota. Urge un cambio de estilo en el correísmo, que se olvide un poco el correísmo de Rafael Correa, tal vez, Carlos. Ciertas bases lo están pidiendo en ausencia de líder y obviamente ver que surgen otros líderes para elecciones también nos los está diciendo, ¿no? Pero eso es entre paréntesis, no es que ya se lo quiere, porque cuando ocurrió la derrota de Luisa González, al otro día dijeron, el culpable es Correa porque no cambia el estilo, ya necesitamos otros personajes, otro liderazgo. Con Correa mal, sin Correa peor. Sí, es verdad. Pero Claro, pues. te digo una cosa, analicemos bien eso porque si es verdad que cuando Noboa entró había una diferencia de 12 puntos entre el uno y el otro. Y casi que terminaron cerquita, ¿no? Y eso quiere decir que 2 semanas más y capaz que no la cuenta, ¿no? O sea, ellos tienen su estilo duro, radical, ellos se sostienen en una sola balsa. Muchas veces no, muchas veces vuelven las tendencias. Hoy por hoy, por ejemplo, la izquierda a nivel latinoamericano está conquistando espacios por el tema de la libertad. Lo vemos a Milei ganando las elecciones, un país donde dominaba la izquierda, le gana al peronismo con un discurso de libertad. ¿Qué pasó? Que la izquierda ideologizó su discurso, que era lo que hacía antes, la derecha ideologizó su discurso, que es lo que antes hacía las izquierdas. Antes las izquierdas se pregonaban la espada de Bolívar, los derechos, la justicia, la igualdad. Así, todos los jóvenes caían en esa vaina, pero de cabeza, porque son cosas que a ellos los mueven. Sin embargo, ahora la derecha ha captado los conceptos de la libertad. Entonces, la libertad avanza, quiere decir, básicamente vamos ideológicamente hacia un estado de libertad donde nadie te quite derechos, donde nadie te limite utilidades y te venden. Pero podría ser que en cierto momento pasó en Brasil, y la izquierda pendularmente pueda volver a posicionarse y quizás ahí vuelvan esos líderes. En el caso del Ecuador, por ejemplo, el correísmo, ideología, yo no sé si es que tiene o no tiene, porque aquí la tendencia es lo personal, no lo ideológico. ¿Me entiendes? Para captar votos nuevos funciona, pero de maravilla. No le importa al 100% de la población, pero a los jóvenes esas cosas los mueven. Ahora, si Construye no tiene un fuerte liderazgo, también puede perderlo. Mira, Construye no está haciendo un mal cálculo. Y te voy a decir por qué. Si Construye se queda solo con el anticorreísmo duro, el duro, no son pocos votos. O sea, son votos que los pueden tranquilamente poner Del en anticorreísmo. del anticorreísmo. Pero es que el popular era Fernando Villavicencio Claro, también, pues. ¿Cuál es el popular, no es la la popular ahí? chica González Nader ni tampoco es Cristian Zurita, pues. Pero, y que ya no están en Construye. Con más razón, porque Claro, perdieron, pues. sí, ellos dicen que van a ser tienda aparte. No es con más razón. Ahí es que no hace ¿Quién falta. es el líder ahí? ¿Qué? María Paula Ron. María Paula es un líder que obviamente que está, no está en territorio, pero sin embargo sigue todavía ejerciendo liderazgo dentro de Construye. Pero acuérdese también, ingeniero, que Villavicencio también entró tímidamente a la elección y no le iba mal. No le iba mal. O sea, ¿por qué? Porque representa un anticorreísmo. Y le voy a decir una cosa, muchas veces, después de la vida, esos liderazgos son más fuertes todavía. Quizás exista algo ahí, una semilla que puede ser que dentro del anticorreísmo sea más fuerte después. Entonces, quizás todas las luchas que él representaron luego se conviertan en carne y la gente diga, ¿saben qué? Esta ideología me gusta más. Pero pudiera parecer, digo yo, y pregunto a Carlos Ferrín, una especie de Milei
que era un académico, pues, ¿no? Dice una que per- lee con Bukele, Dios. Con Bukele Una y Bolsonaro en su momento, aunque pero ya pues después salió. Hace un rato yo decía que si se lanzaba la fiscal a la elección, una cosa que es casi que ya lo he dicho que no. Ella ha dicho que no. En Bueno, política en nunca puede política- decir que en no. política todo el mundo No. ha dicho que no. A todo el mundo ha dicho Sí, que sí. Pero si llegase a pasar, dígame usted en qué partido la ve. construye. Ya. ¿Usted cree Entonces, que pero eso necesita es, partidos? pero es casi que es, o sea, yo lo veo ahí. Necesita para correr. Bueno, entonces yo también podría decir que el presidente Novoa necesita un partido fuerte para poder reelegirse, pues. No tiene, pues Sí. ahorita. No tiene por eso, pues. Están tratando de escribirlo, ¿no? No le faltarán partidos. No le van a faltar. Eso le iba a decir. Esa es la verdad. Aquí tengo el mío, presidente. O sea, ya uno le quiere democrático. Sí. La Ya idea. no, ya no. Ese va. Ese va porque está habilitado. No le Y faltará. en el prototipo político de Topic necesita un partido político. Topic más bien debería. Yo creo que el PSC necesita más a Topic que Topic al PSC. Lo quiero decir de esa manera. ¿Por qué? Porque el PSC con un liderazgo como el de Topic le alcanza para hacer su bloque. Pero hay que ver si a Topic le alcanza el PSC para llegar a la presidencia. O sea, quizás hay un techo ahí que no le permita crecer más. Ahí Topic tiene que pensárselo mucho mejor. Quizás no sea solo el PSC, quizás arme un frente que la etiqueta no sea el PSC. No le va a gustar mucho el PSC, pero así es. En política, lo que yo no tengo, lo tiene usted, lo que usted tiene, no lo tengo yo, y mezclamos las Toca necesidades. ¿No? Toca Mezclamos las necesidades, ingeniero Mendoza. Claro, ahora, la vez pasada, Jan Topic fue apoyado también por Lucio Gutiérrez Y por Jimmy por Jairala. Jimmy Jairala. Sin embargo, nunca se dio la imagen de un frente, ¿no? Sino que No. No, lo que pasó allí es que el que tenía más plata ganaba. Pues lo que primero que hizo el PSC es lanzar 600 spots de Topic, pero con el logo del PSC, pero no son tontos. Entonces Ya de una, ya eso ya lo tienen que esa ahí marcado, la marca de las 6. Ujú. Quizás a lo mejor en su momento le puso un techo eso a él, porque no le iba mal tampoco a Topic. No. Mi concepto, él lo niega, muere por su propia boca, porque él tenía los votos del Centro Democrático y luego ataca a Correa. En los últimos días. Y resulta los últimos 2 días. Resulta que los votos del Centro Democrático aman a Correa. Quizás no les caía bien Luisa González, pero dijeron, no, de Correa no vas a hablar mal. Pues, ¿no? Y se fueron donde Luisa González se votó. Ah, interesante. Claro. Interesante. O sea que, ¿por qué es en los últimos 24, 48 horas que están atacando a Correa? Digo así, en el silencio electoral, a la víspera de la elección, tú no puedes cometer ese error. Y él se dejó tentar, obviamente, por... Topi tuvo una gran lucha contra los fake news. Y cuando el correísmo se dio cuenta que el fake news es el que le afectaba a él, le dio, pero como, hermano, pero militarmente le dio. O sea, y lo terminó afectando. Y se dejó tentar, se dejó jalar la lengua, como dicen. Porque estoy seguro que por encima de cualquier criterio, de cualquier grupo, de cualquier consultor, él dijo, no, yo agarro el micrófono y hablo lo que yo quiera, y lo dijo. Y finalmente, en ese momento, ya Noboa había crecido a tal punto de que había un empate técnico entre los tres. Entonces, lo que hizo fue que Noboa había crecido, claro, abismalmente. de 4 a 20. Abismalmente. Entonces, la diferencia que hacía que estén de empates, que eran esos 6, 7 puntos que tenía del voto nacional del Centro Democrático, se fueron donde Luisa González. Ah, ya. Mire qué interesante, Alcides. Claro que sí. Interesantísimo. Es que es una migración de votos porque tú no puedes cometer ese error. No olvidemos, yo siempre digo, no olvidemos de quién son los votos. Claro. No olvidemos nunca de quién son los votos. Bueno, en este país en donde ya hay ideologías no hay, donde partidos políticos no son fuertes ideológicamente hablando, porque muy poco se vota por la ideología del partido, a diferencia de otros partidos en México y en Perú, que los partidos son más fuertes. Aquí los partidos son muy débiles. No hay cultura de partido. No hay cultura de partido, entonces la gente no vota por el candidato del partido, como era antes los liberales, que en Manabí votaba la gente por el candidato del partido, no se sabía cuál era, pero votaban por el Eso partido. sucede todavía en México, en República Dominicana, en Paraguay, pero no en Ecuador. Oiga, yo quiero preguntarle de otro asunto que tiene que ver con esta presencia o la reaparición de David Reynoso, que ha desempolvado esta caracterización de León Febres Cordero. Usted la vio ayer. La vi muy graciosa. ¿No? Yo lo he visto. ¿Qué le parece? Cuéntanos. Con el alcalde. La gente no sabe si es que lo está criticando o lo está alabando, ¿sí sabe? Sí, no Podemos sabe. preguntar, oye,
¿Qué está haciendo el Reynoso? ¿Lo está alabando a Álvarez o lo está criticando? Es verdad. Pues lo vacila y Lo como que vacila vacila, y después como que lo lo deja. deja ahí, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues esas cosas no son casuales. Posiblemente es una No, campaña. pues, Posiblemente es una campaña de relaciones públicas del alcalde. Bien hecho. O sea, si se maneja con esos códigos guayaquileños para posicionarse en la gente y penetrar en segmentos en el que a lo mejor no está tan vigente porque la gente está hablando de otra cosa, no está mal. pero siempre uno piensa en la política, ¿no? Uno piensa en la parte del trabajo estrictamente de un funcionario elegido por el pueblo. La gente lo primero que dice, ¿ves qué quiere? El alcalde se quiere reelegir. Pero estamos muy lejos de esta reelección. Pero usted ya está calentando los motores, pues, Carlos. Porque debes hacer algo para comunicar. Pues. El alcalde está haciendo cosas. Yo veo todos los días que paso por ahí, está haciendo unos pasos de niveles ahí por La Avenida de las la Américas, por ejemplo. América. Me imagino que cuando todo eso se inaugure, él va a ser muy sonado lo que va a hacer. El guayaquileño le encanta la obra dura, la obra social. Cintia se basó casi todo en obra social. Y estuvo bien mientras duró. O sea, ella levantó hospitales, la única mujer en todo el país que tenía oxigenación por tuberías durante la pandemia era Cintia Viteri. Sin embargo, se radicalizó en la obra social y ahí la gente, eso es como el amor, es una cosa invisible. O sea, tienes que ver dónde están mis pasos de nivel y dónde están mis canaletas, dónde están mis asfaltados. Y bueno, ahí el alcalde me imagino que no se está equivocando en lo que está haciendo, se está migrando hacia allá. Pero no hay un paso sin dar el segundo, pues. El segundo paso sería, él quiere ser candidato a la Capaz, reelección. no sé, pues a lo mejor lo tienen considerado para la presidencia, nunca sabemos. A lo mejor el giro de guión de Revolución es poner a Aquiles a la presidencia, no sabemos. Todo puede ser posible Todo en, puede ser en la posible, política ecuatoriana. pero por el amor de Dios, todo puede ser posible. Entonces esperemos alguno de esos que aparecen de repente en la palestra política del Ecuador, ¿no? Un outsider, como le dicen. Así es, suele pasar. Carlos, en este tema de la tecnología, que siempre en las campañas electorales aparecen innovaciones y cambios, etcétera. ¿Qué vislumbra usted para la campaña electoral de este país en cuanto a mensajes? Ya no por los mítines de las concentraciones, ya no habrá esos recorridos, no, todo ha de ser por redes, me imagino yo, ¿no? Mira, hay una fórmula que nadie le entiende. Hay gente que cree que, por ejemplo, en el caso de TikTok es poner al candidato a bailar. ¿Cómo se llamaba el candidato este que quedó penúltimo? Se me fue el nombre ahorita. Herbas. Herbas. Él Así, pues. juraba Herbas que él salía otra vez haciendo su TikTok y le iba a ir En la súper bien. patineta, vestido de viuda. Juraba que, Claro. Lo había hecho la otra vez. juraba que esa era mexicanos, la fórmula. con los Casi, mexicanos. casi queda último. Pero él juraba que era la fórmula. Y arrancó último y luego recuperó un puntito y no quedó de último. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer campañas donde la gente de alguna u otra forma participe en la campaña. Caso Noboa de los cartones. Entonces, ¿dónde estaba realmente lo interesante de la campaña de los cartones? Que la gente podía hacer su video de su cartón, subirlo a las redes, ser parte de una tendencia y ser parte, y el presidente en su campaña lo acogía y sacaba todos estos compilados de los cartones. Entonces la gente sentía, ese candidato me dejó ser parte de su campaña. Ese me permitió a mí ser parte de su campaña. Y no dudo que para ahora la consulta el presidente haga algo muy similar, donde unifica a la gente, haga un llamado a la acción por redes para que participen en algo, y ese sí se empieza a motivar desde las redes hacia yo también participé de esa campaña. Entonces, la tecnología está allí, cambia, solamente mira, un día es Facebook, otro día es Twitter, o de Twitter luego cambia de nombre, está el otro. Pero realmente la fórmula real es que el político encuentre la manera de que el electorado sea tomado en cuenta, tenga voz, participe, se haga viral. Y la puerta a puerta desaparecerá, No, sí, el sí, no. contacto de diario del político con el elector. Sigue todavía vigente, solo que hay que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, el puerta a puerta ese de pasé por tu casa, te levanté la mano, te trae una camiseta, ya no sirve. El puerta a puerta de hola, ¿cómo estás? Soy el candidato a tal, quiero escuchar tus problemas. Te sientas un ratito ahí, hablas, ese sirve, porque me tocaste la puerta, hablaste conmigo, me dejaste Ah, participar, me ya. Ese escuchaste. sirve. Ese sirve. Entonces hay que saber Dicen usarlo. que tampoco sirven estas caravanas que van en el carro y van saludando, ¿no? Antes, o sea, sí sirve para decir
quiero votar por tal, pero yo creo que nadie va a votar por él. Luego pasa la caravana, veo son 600 carros, y va, no, hay gente que sí va a votar por él. Sirve para eso, sirve para acentuar. Yo no digo descarten cosas, yo digo dosifica donde la gente realmente se está moviendo más. ¿Dónde está mi voto? ¿Quieres el voto joven? Invítalo a participar, ¿no? Entonces, ¿quieren que los jóvenes escuchen tu discurso? Inclúyelos en tu discurso. Haz que sean las voces de ellos las que realmente sean tu discurso, porque la gente va a decir, este candidato me está escuchando. Muy bien, Perfecto. oiga, ya está el padre Rómulo Aguilar por ahí. Véalo, padre Rómulo, que está ahí listo. Tenemos varios comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí el comentario del señor Jorge Jara, que dice, muy interesante entrevista, felicitaciones, Atalaya. Otro del señor Marco López, que parece que no quiere para nada al correísmo, dice, el Bachagnón reclama al correísmo. Y luego le contestan, también fortísimo, le contesta otro señor José Pillasagua, así que ya pelea entre ellos, ¿no? Eh, pero lo que sí dice el señor Pillasagua es que cuando lo traen al país a Luque Lecaro. Ya debe de estar, oiga. Ya tiene que está trazado, ya debe venir. Sí, ayer vi que había formalmente pedido la extradición. Claro, formalmente el gobierno del Ecuador. Yo creo que la señora Bullrich, que es la que está a cargo del Ministerio de Gobierno del Interior, Patricia Bullrich, que no le gusta Argentina. tener ese tipo de personajes en Argentina, No le gusta. ya está calentando los motores del avión para traerlo, señor Luque. Yo también creo lo que usted dice, porque si fuera por ella, ya lo Venga. hubiera mandado. Que Como venga. es ella, ¿no? Claro, Que es sabe que es de una claro, sola decisión y claro, acción. sí. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y te vamos a molestar e invitar a un panel para hablar de esto. Hace pocos días hablé con otro experto, pero en este caso en sondeos de opinión, y me hablaba del cómo cómo van a llegar o cómo piensa que van a llegar los candidatos y movimientos hacia la campaña en el mes de febrero. Enero realmente, que es la campaña. Entonces sería interesante para organizar un panel contigo y otros dos, o puede ser también una dama, por supuesto, o dos expertos o expertas en el área, y analizar la consulta y lo que viene post consulta, La campaña electoral. la ya, campaña electoral. Claro. Y yo encantadísimo, siempre y cuando estemos acá en territorio ecuatoriano, porque a veces no estamos. Ah, sí, Sí, a veces Claro, no. sí. Y bueno, me invitan nada más. Correcto. chéverísimo. Muy bien, gracias.